Bueno, cuando queremos analizar el movimiento de una partícula que tiene una trayectoria curvilínea, entonces la partícula en algún instante de tiempo la encontramos sobre la curva, sobre su trayectoria, en algún instante de tiempo t. Vamos a tomar un sistema de referencia y vamos a tomar esta línea, pero esta línea la vamos a tomar con un origen para medir un ángulo. Y a partir de nuestro sistema de referencia donde esté el observador, vamos a tomar otra recta o vamos a llamar el radiovector de posición, R. Sencillamente el radiovector de posición pues ya se ha trabajado y es un vector que nos define dónde está la partícula con respecto al tiempo. Incluso tenemos funciones vectoriales que lo que hace es irme ubicando con vectores los puntos por donde va pasando la partícula, nos va ubicando a través de vectores. Bueno, ahora lo que queremos hacer vamos a aprovechar esa ubicación de ese radiovector de posición y sobre este radiovector vamos a colocar un eje. A este eje lo vamos a llamar el eje radial y el eje radial es positivo hacia donde crece la longitud del vector R. En ese caso, pues si yo voy hacia arriba, el vector R va creciendo, ¿cierto? Entonces hacia donde crece el vector R es positivo. Y ahí donde está la partícula vamos a trazar un eje a 90 grados del eje radial y lo vamos a llamar el eje transversal, teta. Recordemos que cuando trabajamos coordenadas polares, lo que hacemos es una ubicación en un plano cartesiano, pero no de la forma convencional XY. Convencionalmente este punto lo ubicamos en cierta coordenada X y cierta coordenada Y. Pero hay otra manera de ubicarlo, que es a partir de coordenadas polares. Para ubicar exactamente la posición de este mismo punto, sencillamente me valgo de un vector que es el vector R, y ese vector debe estar formando un ángulo θ con respecto a la referencia. Y entonces cualquier posición la voy a determinar a partir de dos coordenadas, radio y ángulo. Un sistema así se dice que es de coordenadas polares. Un sistema de ubicación a través de coordenadas polares, cuando utilizo el radio y el ángulo. Entonces nos vamos a valer sencillamente del radiovector de posición. Por ahí vamos a pasar un eje que es el eje radial, perpendicular al eje transversal. Y ahí tenemos la ubicación de la partícula. Ahora, voy a decir que ese vector R lo puedo expresar como la magnitud del vector por la dirección del vector. Y entonces vamos a dibujar un vector de magnitud una unidad que va a estar acá y que voy a decir que es el vector unitario radial. Claro, si tengo un vector radial, ese vector al dividirlo entre su magnitud me da un unitario, y si conservo la dirección voy a decir que es el unitario radial. Y entonces el vector R, recuerde que el vector R es el vector rojo. Este vector rojo lo voy a poder expresar como el vector azul, ¿cierto? Multiplicado cierta cantidad de veces. ¿Cuántas veces? R veces. Y entonces este vector azul se llama el vector unitario radial. Y estoy expresando un vector como su magnitud por su dirección. Bueno, si tomamos este vector R y lo derivamos respecto al tiempo, vamos a obtener la velocidad que lleva la partícula. Entonces la partícula en ese instante de tiempo está acá, y ya sabemos por experiencia que la velocidad de esa partícula en ese instante de tiempo es esta, que va tangente a la trayectoria. Esa es la velocidad. Bueno, y aquí la vamos a obtener como. Entonces, como esto es un producto,
vamos a hacer la derivada del producto, pero además la vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la magnitud de R la voy a llamar R punto. Y R punto es la velocidad con la que crece o decrece el radio, el vector R. La velocidad con que crece o decrece el vector R en magnitud es R punto. Por la segunda sin derivar, no estoy haciendo derivada del producto, la derivada es la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, la derivada del vector unitario radial respecto al tiempo. Bueno, pero vamos a evaluar qué es esa derivada del vector unitario radial respecto al tiempo. Entonces lo que hacemos es ubicar nuestro vector unitario. Entonces digamos que este es el vector unitario radial. Para cuando la partícula está aquí, digamos que en el punto A. Pero si la partícula se mueve de A a A', un punto muy próximo, lo más próximo que se pueda, entonces este vector, el nuevo vector que me describe dónde está la partícula, pues fíjese que es un vector radial también, pero que ha cambiado un poquito la dirección. Se supone que es una milésima de segundo después que lo mido, entonces son casi pegados los dos vectores. Entonces si dibujo el nuevo vector unitario radial, porque también cambiaría, ¿cierto? Si cambia el vector radial, cambia el unitario radial. Estará un poquito más adelante, ¿cierto? Y este será el nuevo vector unitario radial. Pero ese vector unitario radial ha cambiado esta cantidad, ¿cierto? Bueno, ¿cómo voy a hallar esa cantidad? Entonces, perpendicular al unitario radial inicial está el vector unitario transversal. Pero si el vector unitario radial cambió, y este es el nuevo vector unitario radial, el nuevo unitario transversal también cambia porque todo el tiempo tiene que estar formando 90 grados. Entonces, la cantidad de ángulo que rote el uno, lo debe rotar el otro. Y entonces, este es el nuevo vector unitario transversal. Bueno, pero finalmente lo que me interesa es cuánto cambió el vector unitario radial. Entonces, este pequeñito rojito me indica cuánto cambió el vector unitario radial. Y esa variación, como estamos trabajando con ángulo, aquí varía un ángulo, el vector varía un ángulo de teta. Un ángulo muy pequeñito cambió, ¿cierto? Y ese mismo ángulo cambió aquí también, ¿cierto? Entonces voy a decir que este cambio es la velocidad con la que cambió el ángulo. Pero además, fíjese en qué dirección va el cambio. Entonces, el nuevo vector que yo obtengo, o el que me está midiendo el cambio, que es este, ¿cierto? ¿En qué dirección va? No, paralelo al vector unitario transversal. Este es el vector unitario transversal, ¿cierto? ¿Sí ve que es paralelo este vectorcito a este unitario transversal? Entonces aquí ¿qué voy a decir? Que la velocidad es igual a R punto en la dirección más radial más R. Esta partecita entonces voy a decir que es teta punto, donde teta punto la voy a llamar velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad con la que cambia el ángulo. Y esto sucede en una dirección paralela al vector unitario transversal. Bueno, y finalmente la vamos a escribir más sencillo. Entonces vamos a escribir que la velocidad es igual a la velocidad radial más la velocidad transversal. Pero estos dos son vectores. ¿Cómo hallo la velocidad radial? Entonces la velocidad radial la voy a hallar como R punto. ¿Cómo hallamos la velocidad transversal? La velocidad transversal la vamos a hallar R teta punto. Y una va en la dirección radial, fíjese, hay una que la velocidad radial pues va en la dirección radial, o sea en la dirección del radiovector de posición, y la otra va a 90 grados en la dirección transversal. Pero lo anterior también tiene un análisis geométrico, y es, si este es el vector velocidad, mi vector azul, yo trazo una paralela al eje transversal,
y trazo una paralela al eje radial, y donde me corte al eje radial, esta se llama la velocidad radial, y donde me corte al eje transversal, esta es la cantidad de velocidad transversal. Y la suma de la velocidad radial, mírenlo acá, más la velocidad transversal me da la velocidad total. Si nosotros ahora tomamos esta ecuación de velocidad y la derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Y entonces vamos a decir que la aceleración va a ser igual a... Pero cuando voy a hacer la derivada, aquí tengo que tener en cuenta que tengo la derivada de un producto en estos dos términos. Y en estos tres términos, la derivada de un triple producto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a derivar los dos primeros términos. R punto por el vector unitario radial. Entonces la derivada de R punto es R dos puntos por el vector unitario radial. Entonces la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, quietica, por la derivada de la segunda. O sea, la derivada del vector unitario radial respecto del tiempo. Más estas dos derivadas o esos dos términos corresponden a esta parte. La otra parte tiene tres términos, entonces vamos a hacer las derivadas. Entonces es la derivada de la primera de R punto, por las otras dos sin derivar, más la primera quieta, que es R, derivo la segunda, la derivada de teta punto es teta dos puntos, por la tercera sin derivar, más las dos primeras quietas, R, teta punto, por la derivada de la tercera respecto al tiempo. Nosotros ya evaluamos qué es el cambio del vector unitario radial con respecto al tiempo, que es este vectorcito. Esto lo evaluamos acá. Ahora vamos a evaluar el cambio del vector unitario transversal respecto al tiempo. Entonces en la misma gráfica voy a colocar este vector entre los dos vectores transversales, entre los dos vectores unitarios transversales, el vector e teta y el vector e teta prima. Ese vectorcito negro me representa el cambio del vector unitario transversal. Bueno, ese cambio vamos a decir que lo vamos a conseguir como teta punto, el valor del cambio. Y la dirección en la cual está sucediendo ese cambio, si ustedes ven ese vector, quedó paralelo a los vectores radiales. Trata de ser paralelo. Cuando yo tengo el límite, cuando tiende a cero, o sea, cuando las posiciones son muy próximas, pues esos vectores, ese vectorcito tiende a ser paralelo a los vectores radiales. Y entonces voy a decir que sucede en dirección del vector radial. Pero fíjese que el vector radial está positivo hacia arriba, en cambio este va bajando. Entonces voy a decir que esta variación es negativa. ¿Listo? Y vamos a reemplazar entonces esto acá. Voy a decir que la aceleración es igual a R dos puntos en la dirección radial más R punto. Recuerde que esto lo evalué como teta punto y dijimos que sucedía en la dirección transversal, que es esta partecita acá, más R teta punto en la dirección transversal más R teta dos puntos en la dirección transversal más, bueno, entonces nosotros dijimos que esta partecita valía menos teta punto, ¿cierto? Entonces nos quedaría R teta punto cuadrado. Esta partecita vale menos teta punto. Y sucede en la dirección negativa radial. Entonces, como es en la dirección negativa radial, aquí tendremos que colocar el menos. Bueno, el siguiente paso es agrupar términos semejantes. Entonces yo voy a decir que la aceleración es igual a... Entonces voy a agrupar los radiales. Este término es radial y el último término es radial.
Entonces voy a decir que esto es R2 puntos menos R teta punto cuadrado en la dirección radial más, entonces ahora vamos a agrupar los transversales, estos tres, pero de esos tres, si ustedes ven R teta punto en la dirección transversal, R teta punto en la dirección transversal, entonces voy a decir más dos veces R punto teta punto, ¿cierto? Más R teta 2 puntos, y esto es lo que está sucediendo en la dirección transversal. Finalmente, para facilitar las cosas, voy a decir que la aceleración la voy a calcular como una aceleración radial más una aceleración transversal, y que la aceleración radial la voy a calcular como R2 puntos menos R teta punto cuadrado, y que la aceleración transversal la voy a calcular como R teta 2 puntos más 2 R punto teta punto. Bueno, y seamos conscientes de algunas cositas. R2 puntos es la segunda derivada de la razón del cambio del radiovector de posición. Teta punto es la velocidad angular. Teta 2 puntos, nos faltaría decir que es ese teta 2 puntos, es la derivada de la velocidad angular. La derivada de la velocidad angular se llama la aceleración angular. Y es que tan rápido estoy acelerando en ángulo. Como el vector está cambiando angularmente, ¿qué tanto se está acelerando? Entonces, para finalizar, si dibujamos la trayectoria de la partícula, entonces dijimos que la partícula estaba acá, que yo tenía un sistema de referencia y que en ese sistema de referencia la partícula estaba en cierta posición, que me la ubicaba el radiovector de posición, que aprovechaba ese radiovector de posición para colocar un sistema coordenado, que es el sistema radial, y que a 90 grados está el sistema transversal. Fíjese que es un sistema en movimiento que va pegado a la partícula. Ahora, dijimos que la velocidad de la partícula, y lo sabemos, es tangente a la trayectoria, pero también sabemos que la aceleración de la partícula va tratando de buscar el centro de la trayectoria. Esta es la aceleración. Y entonces voy a decir que esa aceleración va a tener dos componentes. Una aceleración paralela, entonces trazamos una paralela al eje transversal y una paralela al eje radial. Y donde nos corta los ejes vamos a dejar los vectores. Esta es la aceleración radial y esta es la aceleración transversal. Y la aceleración radial y la aceleración transversal, fíjese que son perpendiculares. Y si formo el triángulo, en este caso el triángulo de aceleraciones, o sea, el vector lo corro al otro lado, este triángulo es rectángulo, fíjese que la hipotenusa es la aceleración total, lo que comprueba mi ecuación de acá. La aceleración total es la suma vectorial de la radial más la transversal. Por formar ángulo de 90 grados, yo puedo decir que la aceleración total es la raíz cuadrada de aceleración radial al cuadrado más aceleración transversal al cuadrado. Puedo aplicarles ahí Pitágoras.